En los últimos meses, lo que parecía una vaga sensación empezó a intensificarse, hasta hacerse imposible de ignorar. Había algo diferente en el aire, como si el propio tiempo se acelerara, trayendo consigo una urgencia cada vez más palpable. Era como si un reloj profético hiciera tic-tac sin cesar, recordando a todos que el mundo se acercaba a algo más grande, algo que muchos no querían ver. La corrupción crecía a un ritmo alarmante y la sensación de inestabilidad mundial se convertía en un hecho evidente. En un mundo en el que la tecnología avanzaba a pasos agigantados, creando maravillas y también nuevos dilemas, pocos prestaban realmente atención a las señales que les rodeaban. Para muchos, la vida seguía como siempre, arrullados por la comodidad de las rutinas diarias, pero para otros el paisaje estaba cambiando, silenciosa pero irreversiblemente. Era imposible negar que las Escrituras ya habían hablado de este tiempo, un período de gran tribulación que se acercaba con una intensidad que no podía ser ignorada. El pueblo de Dios estaba siendo llamado a despertar, pero muchos seguían dormidos, cómodos en su falsa seguridad. La idea de que todo seguiría como siempre se estaba convirtiendo en una ilusión. El avance de las guerras, las crisis financieras e incluso la inversión de los valores morales parecían coincidir con las palabras de los profetas bíblicos. Sin embargo, quienes estaban despiertos y eran conscientes de estos cambios se sentían cada vez más aislados, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían ver. La gran pregunta, sin embargo, flotaba en el aire. ¿Estaban los cristianos preparados para los desafíos espirituales que se avecinaban? ¿O serían tomados por sorpresa, ignorando las advertencias como muchos habían hecho en el pasado? El tiempo corría y la puerta de la gracia parecía a punto de cerrarse para quienes no estuvieran dispuestos a escuchar. A medida que pasaban los meses, la realidad parecía escaparse de las manos de muchas personas que se encontraban cada vez más inmersas en las distracciones del mundo. Era como si un velo de ceguera se estuviera apoderando de la humanidad, haciéndola. Sin embargo, para quienes estaban realmente atentos, el escenario parecía cada vez más claro. Las señales ya no eran nebulosas o difíciles de entender, eran evidentes. Lo que estábamos viendo era una inversión de valores a escala global. El avance de tecnologías como la inteligencia artificial, que prometían hacerlo todo más fácil y eficiente, también traía consigo un peligro desconocido: la creciente dependencia de sistemas que no se podían controlar y la pérdida de libertad individual. Las crisis financieras, que antes parecían una fase pasajera más, se hicieron cada vez más frecuentes y profundas. El mundo se encontraba en un punto crítico, en el que lo que parecía estabilidad era en realidad una falsa paz, que pronto se desintegraría ante las primeras dificultades importantes. Muchos, por no darse cuenta de la profundidad de los tiempos que vivían, continuaron viviendo como si la vida siguiera su curso normal. Pero la gran pregunta era, cuando empezara la verdadera tribulación, ¿quién estaría preparado para afrontarla con fe y valor? El reloj avanzaba, pero pocos escuchaban el sonido del tic-tac que anunciaba la proximidad del fin. Si nos remontamos a los días de Noé, una parábola que Jesús utilizó para describir el final de los tiempos, podemos ver una gran similitud con lo que está sucediendo hoy en 1960. En aquel entonces, la humanidad ignoró por completo las advertencias y avisos de Dios, viviendo como si nada fuera a cambiar. La gente se divertía, se casaba, construía sus casas y hacía sus negocios como de costumbre. Pero Noé estaba construyendo un arca, escuchando la voz de Dios, y sabía que algo catastrófico estaba a punto de suceder. Las palabras de los profetas, la llamada de Dios, parecían absurdas para todos los que le rodeaban. La ignorancia era tan grande que hasta última hora
Nadie parecía entender lo que realmente estaba en juego. Hoy es difícil no ver el paralelismo. Las señales están delante de nosotros, pero la gente sigue viviendo su vida, desinteresada e incluso burlándose de las advertencias. El mundo, por mucho que crea que los tiempos son los mismos de siempre, avanza hacia algo que ya nadie puede ignorar. La puerta del arca de Noé se cerró cuando menos se lo esperaban, y nadie pudo dar marcha atrás. Del mismo modo, el tiempo de gracia se acaba, pero muchos siguen viviendo como si la oportunidad fuera infinita. No se dan cuenta de que en cualquier momento esta puerta podría cerrarse irreversiblemente. El problema, sin embargo, no es solo de los de fuera, sino también de los que se llaman cristianos. Muchos de los que deberían prestar atención a las Escrituras y a los signos de su venida están más preocupados por su vida personal y por las comodidades que les ofrece el mundo que por las advertencias divinas. Son cristianos que, en lugar de prepararse espiritualmente para los tiempos de tribulación, se entregan a las comodidades de la vida moderna, creyendo que siempre habrá tiempo para arrepentirse más tarde. Estos cristianos se dejan llevar por la ola de la mundanidad, adaptando su fe a las exigencias del mundo, como si fuera posible conciliar el mensaje de Cristo con los valores y comportamientos del sistema actual. La realidad es que, tarde o temprano, la separación entre los verdaderos discípulos y los falsos se hará evidente. Será imposible seguir viviendo a la sombra de una falsa seguridad, pensando que se puede permanecer neutral. Se acerca el momento de la decisión y, como en la parábola del trigo y la cizaña, quedará claro quién sigue realmente a Cristo y quién se deja llevar por influencias externas. Antes de que la gran tribulación tuviera lugar, muchos esperaban una última falsa paz. Las Escrituras hablan de cómo, antes del fin, la gente decía paz y seguridad, mientras que el engaño y la complacencia se apoderaban de todo. Era un tiempo de ilusión, donde la gente se sentía segura, creyendo que todo estaba bien, pero lo que estaba sucediendo era la construcción de una trampa espiritual. El mundo se preparaba para algo que sería la última oportunidad del maligno para engañar a las masas. Observando el escenario actual, parecía que esto ya estaba ocurriendo silenciosamente. La excesiva dependencia de los sistemas políticos y económicos era más visible que nunca. El dinero, la tecnología y los sistemas globales parecían ser las claves de la felicidad y la paz, pero todo ello se basaba en una falsa sensación de control. Muchos ya no buscaban la verdadera paz, la que solo puede venir de Dios. Se contentaban con lo que el mundo les ofrecía, con la ilusión de que todo estaba bajo control, pero la verdadera paz, la que guarda el corazón y la mente, solo puede encontrarse en Dios. Y a medida que la humanidad avanzaba hacia esta falsa seguridad, muchos se cegaban ante el gran peligro espiritual que les acechaba, sin estar preparados para afrontar los retos que les aguardaban. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor deepleb.com, insensible a las señales que la rodeaban. La obsesión por la comodidad, el apego a las posesiones materiales y la búsqueda constante del placer inmediato se convirtieron en el eje principal de la vida de muchas personas. Las advertencias que llegaban, directas y claras como nunca antes, eran ignoradas, como si fueran una noticia más que pasaba rápidamente por el móvil o la pantalla de televisión. Las guerras se extendían, el tiempo se volvía impredecible y las ideologías que se propagaban rápidamente por el mundo ya no parecían discutibles. Pero ¿quién prestaba realmente atención a todo esto? Aunque las Escrituras hablaban de la llegada de tiempos difíciles, la mayoría seguía su vida como si el reloj profético no estuviera realmente en marcha. Incluso los que se decían cristianos
se alejaban cada vez más de lo que realmente enseñaba la Biblia, cautivados por una falsa sensación de seguridad que les hacía creer que todo seguiría igual, sin grandes cambios. La verdad era cada vez más incómoda y muchos preferían distanciarse de ella, en una búsqueda incesante de lo más fácil de aceptar. La persecución, aunque todavía no se había manifestado claramente en muchos lugares, ya empezaba a vislumbrarse en las sombras. Ya no se trataba de un futuro lejano o de una idea abstracta, sino de una realidad creciente en la que quienes se mantenían firmes en la fe cristiana se verían cada vez más desafiados y ridiculizados. El mundo se volvía cada vez más intolerante con los valores cristianos, y los que se negaban a ajustarse a las exigencias de una sociedad que buscaba una inversión de los valores serían cada vez más marginados. La libertad de profesar la propia fe está en peligro, y muchos cristianos, que antes pensaban que esto nunca les afectaría, empiezan a darse cuenta de que la línea entre vivir su fe y sufrir por ella es cada vez más difusa. Las dificultades se extendían y, como una prueba de fuego, la verdadera fe empezaba a separarse de la falsedad. El mundo preparaba una trampa en la que los que querían seguir a Cristo con autenticidad serían puestos a prueba, desafiados a decidir entre su fe y el sistema mundano, entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. La pregunta se hacía cada vez más urgente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser cristiano, aunque el coste parezca tan alto? La elección ante todos era clara: o vivir según los principios del mundo y ajustarse al sistema que se estaba estableciendo, o mantenerse firme en la fe, con todos los costes que ello conllevaría. Ya no había lugar para el término medio. El tiempo de la indecisión había terminado y había que tomar una decisión. Los que estaban dispuestos a seguir a Cristo con total compromiso debían estar preparados para afrontar lo que se les viniera encima, sabiendo que la fidelidad a Él exigiría sacrificios. Ya no se trataba de creer superficialmente o de ir a la iglesia los domingos, sino de vivir una fe real y cotidiana que pudiera resistir las presiones del mundo. El reloj profético corría y las señales estaban por todas partes, pero lo que más importaba era cómo reaccionaría cada persona ante esas señales. ¿Sería una respuesta de auténtica fe o de conformidad con la seguridad temporal que ofrecía el sistema actual? La llamada era urgente, pero al mismo tiempo llena de esperanza para quienes decidieran permanecer fieles hasta el final. No era una elección fácil, pero era la única que conducía a la vida eterna. Cuando se acercara el final y se cerraran las puertas de la gracia, ya no habría lugar para lamentaciones ni decisiones de última hora. El momento de preparar el corazón, de elegir a Cristo con todo el ser, era ahora. La gran separación entre el trigo y la cizaña era ineludible, y los fieles verían la recompensa de su fe. Sin embargo, la dura realidad es que muchos, por estar ciegos a lo que estaba sucediendo, se verían sorprendidos por la repentina llegada de la tribulación. Los que pensaban que tenían más tiempo, que aún podían posponer su decisión, se darían cuenta demasiado tarde de que el momento de elegir ya había pasado. El reloj profético no esperaría a nadie. La puerta del arca se cerraría y solo quedaría la eternidad con las consecuencias de las decisiones tomadas. Y entonces, los que permanecieran firmes en su fe verían que la verdadera paz, la que el mundo no podía dar, solo podía encontrarse en Cristo. La decisión sería entonces la última y más importante de todas: vivir o morir espiritualmente. Cada uno, ante su propio corazón, tendría que elegir qué camino seguir. El reloj seguía avanzando, cada tic-tac más fuerte, más pesado. Ya no se trataba de si llegaría la gran tribulación, sino de cuándo sucedería.
La humanidad, embriagada por sus propios deseos, se dirigía hacia un precipicio, sin darse cuenta del abismo que tenía delante. Las señales estaban delante de todos, pero pocos estaban dispuestos a pararse a mirar, a reflexionar sobre lo que realmente significaban esas señales. La tentación de seguir la corriente era fuerte, como una fuerza invisible que empujaba a la gente a alejarse de la verdad. Y así, mientras el mundo se apresuraba en su búsqueda de comodidad y entretenimiento, la preparación espiritual de muchos seguía siendo descuidada. Como un marinero que ignora las nubes de tormenta en el horizonte, pensando que la calma durará para siempre, los cristianos dormidos creían que podían esperar más, que siempre habría tiempo para arrepentirse, para dar marcha atrás. Pero el tiempo, como un río caudaloso, no esperaba a nadie. Los que eran conscientes de su situación, por pocos que fueran, sabían que la oportunidad se agotaba. Cada día era una oportunidad menos para prepararse, para fortalecer su fe y alinearse con los principios de Dios. La elección estaba ante ellos, pero la indecisión les consumía. El tiempo corría y las puertas del arca empezaban a cerrarse para los que aún dudaban. La sensación de urgencia era palpable, como una presión en el pecho que les recordaba constantemente que no podían seguir jugando con el tiempo. El precio de la fe verdadera estaba subiendo y las dificultades que se avecinaban eran inevitables. La resistencia sería necesaria, al igual que el valor para mantenerse firmes frente a la oposición. Pero para ello tenían que despertar, salir del letargo espiritual que dominaba a tantos antes de que fuera demasiado tarde. Cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida para muchos. Estaban en medio de la mayor batalla espiritual que el mundo haya enfrentado jamás, pero preferían distraerse con las pequeñas cosas, los problemas pasajeros y las alegrías fugaces. La mentira más cruel que el mundo se decía a sí mismo era que todo continuaría igual, como si el reloj siguiera corriendo. Esta falsa seguridad era la más peligrosa de todas. El tiempo se agotaba y, en algún momento, las distracciones ya no bastarían para ocultar la realidad. La división entre los que estaban alerta y los que estaban ciegos se haría cada vez más visible. Los que se habían preparado, los que se habían mantenido firmes en sus convicciones, estarían preparados para los retos que se avecinaban. Pero para los demás, la dura realidad de su negligencia sería un golpe devastador. El reloj seguía avanzando, y con él la certeza de que el momento decisivo se acercaba rápidamente. Lo que muchos no sabían era que, al final, la elección no sería entre la comodidad temporal o el sufrimiento inmediato, sino entre la eternidad con Dios o la separación eterna de Él. Esa era la verdadera esencia de la elección. Cada persona sería confrontada con la realidad de sus decisiones, y la visión del reloj profético que señalaba implacablemente el fin de los tiempos se volvería clara para todos. Ya no habría lugar para la duda o el aplazamiento. Al final, la decisión tomada a lo largo de los años, a través de pequeñas actitudes y elecciones cotidianas, sería la que determinaría su destino eterno. El tiempo, que siempre parece tan lejano, se convertía ahora en el único factor que realmente importaba. Y la gran pregunta sería, ¿cómo utilizaste tu tiempo? Después de todo, nadie podría decir que no había sido advertido. El reloj había hablado. Y ahora estaba a punto de llegar el momento de la verdad.